Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a ir al versículo 14 para tocar un tema más acerca de la oración. Y vamos a leer hasta el versículo 16. Hebreos 4, 14 al 16. Muy bien, ¿lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo juntos, estos tres versículos ahí en su lugar. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Señor, gracias porque estamos nuevamente en tu casa y porque este recurso tan estimado que nos has dado en la oración, podemos recrearnos, podemos tener la comunión, Señor, podemos expresar nuestras peticiones y podemos, Señor, gozar desde luego de tu presencia. Pedimos, Padre, que esta mañana podamos ser animados, bendecidos por el mensaje de tu palabra, que, Señor, nuestro corazón pueda obtener, pueda recibir todas las bendiciones de tu palabra, estas verdades, las pueda absorber, hacer suyas y llevar a la práctica, Señor, de manera gozosa. Pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, pedimos que tú quites cualquier distracción que esta mañana pudiera interrumpir la comunión y la meditación. Y Señor, que así tu nombre sea muy exaltado en medio de nosotros. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Esta carta, hermanos, de Hebreos, bueno, se desconoce el autor, está escrita en un anonimato, hay muchas sugerencias de quién pudo haber escrito esta carta. Lo que sí es seguro es que fue escrita a un grupo de judíos. Al parecer, en toda la carta no se observa, no se puede leer, no se puede apreciar alguna práctica gentil. Inclusive en toda la carta de Hebreos podemos darnos cuenta que el lenguaje que se utiliza es acerca de muchas de las prácticas judaicas, de los sacerdotes, de algunos temas que tenían que ver muy ligados propiamente a la religión judía. Pero cierto es, hermanos, que cuando hemos practicado por mucho tiempo algunas ideas y tradiciones y llegamos a Cristo, pudiera ser que todavía esas ideas y tradiciones las hemos transferido o las hemos convertido como prácticas cristianas. Pero en el pasaje de Hebreos amplía mucho un aspecto que tiene que ver con la intercesión, con la oración, con el sacerdocio. Y lo vamos a ver en un momento más. Lo que vamos a hablar, hermanos, esta mañana es ante el trono de la gracia. Y eso es lo que hablaremos, el trono de la gracia. Y cuando este pasaje nos muestra ahí en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Viene a nuestra mente esta palabra trono, el escenario o la imagen de un rey, ¿verdad? La plataforma de un rey, en donde el asiento en donde un rey se sienta y todo lo que allí puede girar y todo lo que allí puede ocurrir. Desde luego, hermanos, que una audiencia ante un rey pues era algo poco común de cualquier civil, ¿verdad? De cualquier ciudadano. Una audiencia con el rey tenía que ser algún mérito especial, alguna situación fuera de lo común, y muchas veces, lamentablemente, tener una audiencia con el rey era más negativa que positiva. Era para dictar sentencia, para juzgar, para poder ser confrontado por la máxima autoridad de alguna nación. Anteriormente, el oficio de rey no solamente era regir las leyes, sino ejecutarlas. Y el rey era así quien escribía y a la vez dictaba las leyes y también sentenciaba de acuerdo a las leyes. Era un juez.
Y cuando una persona era llamada a ir ante el trono, ir ante la presencia del rey, la reacción más común entre la persona llamada era miedo, era temor. ¿Qué querrá el rey de mí? ¿Qué habré hecho mal? Y si la persona no tenía temor de haber cometido alguna infracción, tenía temor de cómo presentarse delante del rey. Podemos ver algunos ejemplos. Cuando Nehemías va con el rey, que era copero, y dice que su rostro estaba triste. Nehemías temía en gran manera, porque un rey no soportaba ver una actitud de rostro apesadumbrada, ni afligida, ni enojada. Eso era una ofensa muy grande ante el rey, y entonces el rey inmediatamente podía inclusive desear o ejecutar una sentencia inmediata. Pero cuando tenemos esa imagen, hermanos, cómo el rey hacía ciertas audiencias, y muchas de ellas eran para juicio, algunas otras sí tenía que ver con cierto beneficio, y era cuando el rey extendía su cetro, una clara imagen o un claro ejemplo de que el rey estaba extendiendo misericordia, perdón o ayuda a algún necesitado o algún afligido. Desde luego que la actitud de la persona que estaba frente al rey, el necesitado, ¿verdad?, o el convocado, muchas veces en las peticiones que eran lanzadas al rey tenían que hacerse con mucha precaución. Pero tal parecía que cada cortesano, que cada ciudadano que se presentaba ante el rey no era atrevido a pedir grandes cosas por no ser malentendido, ¿verdad? Y a veces recibir algunas limosnas del rey era suficiente, y desde luego con que la vida se preservara. Pero hermanos, aunque esta es la imagen de los reinados o de los reyes humanamente, este texto no nos habla precisamente de ello, pero sí tiene que ver la imagen con un rey que es distinto, un rey que es superior, pero un rey también que es un rey de misericordia. Y lo que podemos ver en este texto, hermanos, y en el día de hoy vamos a ver que ante el trono de la gracia, acercarse al trono de la gracia es acercarse a un lugar sublime. Es el primer punto que tendremos esta mañana, un lugar sublime. Cierto, hermanos, que a acercarse a un lugar sublime debe uno de acercarse con suma reverencia, y es lo primero que veremos esta mañana, con suma reverencia. Imagine usted si en los tiempos antiguos una persona que era llamada a la audiencia con el rey iba con temor, iba con temblor, iba con respeto, iba con el mejor sentido de ser perfecto. Hermanos, al rey al cual nosotros nos acercamos, al rey al cual nosotros nos dirigimos, no es el rey de una nación, es el rey de los reyes, ¿verdad? Es el rey del universo, es el rey del mundo. No hay nada que se iguale ni se compare, y mucho menos que supere. Y este rey, hermanos, nuestro rey, tiene esta calidad que nosotros debemos recordar, que al ser llamados a entrar a su presencia en oración, vayamos con suma reverencia. Hoy día nuestra audiencia ante el Señor pues no sería de una manera física para verle, pero sí sería, sabemos que es a través de la oración. Cada vez que nosotros dedicamos este tiempo para orar, estamos teniendo una entrevista, estamos teniendo un momento de conversación con el Rey. Entonces, ¿cómo iremos, hermanos, cada vez que nuestro corazón se inclina para orar y buscar la presencia de Dios en oración? Tiene que ser con suma reverencia. Y hermano, y la palabra reverencia envuelve todo el sentido de ir con respeto, de ir con humildad, de ir con delicadeza, no por temor a un castigo, sino por el gran respeto de la persona con quien estamos enfrente. Y entonces, hermanos, si nuestro Señor, nuestro Rey, es el Rey sublime, es el Rey omnipotente, el Rey de reyes, así debe ser también nuestra concepción mental cuando estamos delante de Él, que nosotros somos humanos, que nosotros somos pecadores, que nosotros somos frágiles, que hemos fallado, que Él es perfecto, y entonces nuestra exposición sería con suma reverencia.
Tendríamos, hermanos, al hablar de reverencia, no en el lenguaje tan clasificado al momento de hablar al Señor. No es tampoco de hablar a Dios con algunas palabras de oratoria y excelente retórica, ¿verdad? Se refiere más bien a la actitud. Cuando hablamos de reverencia y envuelve este concepto de humildad, tengamos muy en claro quién es nuestro Dios, a quién estamos orando. Hermanos, si trasladamos un poquito la imagen a los reyes humanos, ¿qué persona que tuviera una audiencia con el rey sería atrevido de exigirle cualquier cosa? Yo creo que eso no sería posible. Que una persona común quisiera exigirle algo al rey. Que una persona común diera por hecho que obtendrá lo que quiere de parte del rey. No, hermano, la figura de rey es esa figura que nos invita a ser respetuosos y a ser reverentes, a ser considerados de la magnificencia de su poder y de su realeza. Hermanos, no tan solo debemos ir con suma reverencia, también debemos de ir con sumisa voluntad. Y la reverencia no se encierra en temor y lejanía, pero sí una sumisa voluntad nos habla acerca de que el corazón, la mente, todo nuestro ser, al estar delante del Rey, no es porque nuestras peticiones, no es porque nuestros deseos lleguen a ser más sabios que los juicios que el Rey tiene. Otro de los casos por el que el Rey era visitado era para pedir un consejo. Hermano, y de acuerdo a la historia y de acuerdo al oficio, el Rey era la persona más sabia del lugar. Era una de las cualidades, era uno de los requisitos que se estimaba que el rey poseyera, que fuera una persona muy sabia. Y entonces, hermanos, cuando nosotros vamos al Señor, vamos con sumisa voluntad, entendiendo una cosa, no solo todo lo que implica su majestad, pero también toda la sabiduría que posee. ¿Cuánta sabiduría hay delante de Dios? ¿Cuántos misterios hay ocultos para nosotros? ¿Cuántas cosas desconocemos? Y el creador del universo y de nuestras vidas, de los acontecimientos, tiene planes perfectos que a veces nuestra mente no alcanza a entender. ¿Se acuerda usted en la palabra cuando Job está tan turbado por los acontecimientos que está experimentando en su vida? Y Job, siendo un hombre tan íntegro, tan lleno de Dios, ¿verdad? tan prudente, estuvo soportando esta condición, estuvo aguantando todo este dolor que estaba en su vida transcurriendo, pero llega un momento en el que Job se debilita, se entristece y entonces tiene una audiencia con el Señor. Y respetuosamente, porque no hubo pecado en Job, en la manera en dirigirse hacia el Señor, pero sí empieza Job a hacer cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué hay detrás? Y a veces, hermano, la tendencia de nosotros, cuando algunas adversidades están ocurriendo, es ¿qué hice mal? Pudiéramos preguntarnos, o pudiéramos decirle al Señor, Señor, lo que está sucediendo es consecuencia de algo que yo hice mal. ¿Qué pude haber hecho mal para que estas cosas sucedan? Pero vemos, hermanos, Dios en su sabiduría, cuando contesta a Job, varios capítulos son dedicados en los últimos capítulos de Job en la respuesta que Dios le da. Y Dios pudo haberle contestado de una manera sencilla su pregunta. No, mira Job, tu problema no es un problema, es una disputa entre Satanás que ha atrevido a creer que tu lealtad es debido a la prosperidad. Pudo haberle Dios dado una respuesta simple, pero no. El Señor le comienza a hacer más preguntas. Job, ¿quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? ¿Sabes dónde guardo la nieve? ¿Sabes cómo fue originado esto? ¿Sabes quién controla el universo celestial? Y todas las cosas que Dios comienza a preguntarle a Job, Job se da cuenta que no tenía idea de muchas cosas que Dios hace y que Dios es. Hermanos, nuestro mundo es tan pequeño, y hablo nuestro mundo en la mente, ¿verdad? Se encierra en eventos tan sencillos. Pero
si pudiéramos un poco alzar nuestra mirada hacia el Señor, que Él es más sabio, hermanos, que nosotros, y que Él tiene, desde luego, que tantos propósitos que no podemos alcanzar a ver, entonces no cuestionaríamos y quizá ni siquiera desanimaríamos en los momentos de la prueba. Hay personas que en algún testimonio yo leí un libro hace tiempo, una persona que había entrado a un estado depresivo por 3 años enteros. Y esta persona decía, bueno, si yo hubiera sabido que en un futuro las cosas iban a cambiar, que el problema que a mí me hizo agobiar tanto era para bien, esos 3 años no me hubiera congelado. Habla de una mujer que fue abandonada por su esposo y le dejó con hijos. Y entonces esta persona se deprimió tanto, se envolvió tanto en una tristeza que aún su trabajo perdió, su concentración se extinguió, y entonces esta persona estuvo tan debilitada emocionalmente que se concentró tanto en el problema. Dice en el testimonio de esta mujer que por este tiempo, por esta distracción de su trabajo, la tuvieron que despedir. Por esta distracción sus hijos tuvieron que padecer mucha ausencia siendo niños pequeños. Muchas cosas se vinieron abajo por no haber confiado, por no haber tenido el conocimiento, el entendimiento de que Dios estaba controlando el asunto. Dice, bueno, hay más consecuencias por haber reaccionado mal. Dice, pero si yo hubiera sabido que todo esto Dios lo estaba conduciendo para bien, no hubiera detenido el tiempo. Hermanos, en verdad, hay ocasiones en que nuestro corazón a veces está turbado, a veces está afligido, pero cuando vamos a la presencia del Señor, debemos de ir con sumisa voluntad, no con un reclamo, no con un reproche, no con una exigencia. No podemos, hermanos, esconder el dolor quizá. No debemos ignorar que algo está sucediendo, pero no quiere decir que nuestros sentimientos tienen la razón. Lo más probable es que aunque hay dolor, hay adversidad, hay situaciones difíciles de soportar, Dios está usándolas para un propósito. Y entonces, hermanos, al momento de ir a su presencia, ¿verdad?, además de ir con suma reverencia por la majestad en quien estamos, hay que ir con sumisa voluntad, creyendo que Él tiene todo bajo su perfecto control. Él es soberano y Él es sabio. ¿Está de acuerdo? Ahora, hermanos, ¿qué nos dice el Salmo 51, 17? Vamos a ir rápidamente sin perder Hebreos. Y si tenemos este pasaje, lo vamos a leer juntos, este versículo. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Sí hay un requisito, sí hay un estado que el Señor aprecia mucho y no puede rechazar. El corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando hablamos de ir, hermanos, en sumisa voluntad, no tan solo es aceptando el reinado del Señor, no es tan solo aceptar su señorío, es en verdad ir con un corazón dispuesto, sumiso, quebrantado, humilde, a escuchar la disposición del Rey. Hay muchas cosas que el Señor pudiera rechazar, inclusive las cosas más elegantes y las cosas más humanamente importantes. ¿Se acuerda cuando Saúl quiso ofrecerle sacrificios, pero fueron rechazados de parte de Dios? ¿Recuerda cuando algunas personas querían ofrecer cosas inmundas y eran rechazadas de parte de Dios? Pero si hay algo que el Señor no puede rechazar y no quiere rechazar, es un corazón, hermanos, contrito y humillado. Quizá Él pudiera rechazar
nuestros recursos en algún momento, nuestras capacidades, nuestras propias ideas, pero un corazón humilde que ha encontrado su lugar dependiente y necesitado de Dios, ese el Señor no lo puede rechazar. ¿Cómo es nuestra oración, hermanos, cuando nos acercamos ante el trono del Rey de Reyes? ¿Cómo vamos? ¿En qué calidad? ¿En qué condición? ¿Con qué mentalidad? ¿Será cierto que tenemos la imagen que vamos ante el Rey que cubre toda la tierra con sus vestidos? Que somos tan indignos, que somos tan pequeños ante Él, que aún nuestra presencia es tan sencilla y desde luego no intenta impresionar para nada. Hermano, un aspecto más es que al lugar que vamos, al trono de la gracia, es un lugar sublime. Sí hay que acercarnos con reverencia, con sumisión, pero también con suprema alabanza. Mire, el ser llamado de parte del Rey para tener un momento de compañerismo debe implicar para nosotros alegría, hermanos, gozo. ¿Qué nos dice el Salmo 47, 1 y 2? Por ahí estamos cerquita para darle lectura. Vamos a leer juntos también estos dos versículos. ¿Los tenemos? Muy bien, dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Mire, este bonito salmo está invitando al pueblo a acercarse a Dios con alabanza, a una alabanza tal que fuera producida de la imagen de que Jehová es el Altísimo y el Rey sobre toda la tierra. Debe ser así, hermanos, nuestra oración, una oración de alabanza. Muchas veces nuestras palabras en comunión o en comunicación con el Señor pueden solamente reducirse a palabras de necesidad y de aflicción, en el peor de los casos, en repeticiones mecánicas por un ritual que solamente se sigue como oración. Pero, hermanos, la oración con Dios debe ser viva, debe ser real, directa, personal, y desde luego debe de implicar la alabanza. Yo creo que el saber que estamos delante de la persona más importante que existe, ¿verdad?, que siempre ha existido y siempre existirá, y que hemos sido llamados, tenemos esta gran oportunidad de entrar, de accesar a su presencia, debe ser con alabanza. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que en tu oración alabaste a Dios? Probablemente pedimos todos los días, cada día pedimos, y quizá cada día oramos. Pero ¿cuándo fue la última vez que tu oración solamente se dedicó a agradecer y a alabar, a engrandecer el nombre de Dios? Mira, el libro de los Salmos, como bien sabemos, son cánticos y algunos de ellos son oraciones. Hablan mucho de alabanza, hablan mucho de engrandecer el nombre de Dios. Hermano, la oración es esa gran oportunidad que tenemos de ir a Dios y engrandecerlo, alabarlo. En verdad, poder cantarle, poder dirigir las palabras hacia la magnificencia de su persona. Pero ¿cuándo fue la última vez que hemos entrado con esa actitud de reconocer lo grandioso que es Él? Hace mucho tiempo, estudiando sobre los aspectos de la oración, había este aspecto que es alabanza, ¿verdad?, o adoración, y el autor decía, una manera muy sencilla de entender qué es adorar es decir cosas bonitas y positivas a quien realmente lo merece. Y cuántas veces, hermanos, hemos escogido y hemos meditado y hemos pronunciado las palabras que Dios merece escuchar, los atributos que son parte de su carácter, atributos, hermanos, que no solo son parte de su carácter, pero que esos atributos te han beneficiado a ti y me han beneficiado a mí. ¿Cuántas veces agradecimos por su sabiduría? Porque quizá en algún momento de la prueba, cuando usted o yo queríamos tirar todo por el desánimo, nos dimos cuenta que esa prueba era parte perfecta del plan de Dios para algo mejor. Y cuando nos acercamos a decir, Señor, gracias porque tú tenías la razón y el control de las cosas,
¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a agradecer al Señor porque quizá no contestó alguna de nuestras peticiones? Porque si hubiesen sido contestadas, hubieran sido nuestra destrucción. Su sabiduría. ¿Cuántas veces hemos agradecido por su sabiduría, por la manera en que obra perfecta? Estamos, hermanos, ante la presencia de un rey, de la majestad más sublime y la majestad más imponente que puede existir. Pero además, hermanos, de que es un rey con estos calificativos, es un rey personal. No es un rey lejano, no es un rey distante ni tirano. Es un rey accesible a nosotros. Está dispuesto a beneficiar, está dispuesto a bendecir. Es su deseo. Y vamos a seguir en Hebreos capítulo 4, donde leímos hace un momento, para poder regresar y entender esto un poco más. En el versículo 14 dice el escritor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay una parte en la historia que habla de un rey que se le conocía como el rey de los pobres. Era un hombre muy misericordioso con las personas que llegaban con peticiones, que llegaban con necesidades. Inclusive muchas veces intercedía ante la corte cuando los consejeros animaban a que dictara una sentencia por alguna irreverencia de alguno de los ciudadanos. Pero este rey tenía misericordia constante. ¿Y sabe cuál era una de las razones? Porque este rey había vivido como plebeyo por muchos años. Él conocía lo que era el hambre, él conocía lo que era la falta de trabajo, lo que era el error y lo que era estar marginado en algún fragmento de la sociedad. Y hermano, y cierto es que cuando una persona ha experimentado las cuestiones difíciles de la vida, si es una persona que ha podido entender que esto es de parte de Dios para el bien, estas personas quienes han padecido se vuelven sensibles con los demás, se vuelven misericordiosos. El corazón comienza a tener características de compasión cuando ha sido experimental un estilo de vida de esa naturaleza. Y si bien vemos, aquí nos dice algo respecto a la vida del Señor Jesucristo. Nos dice ahí: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y mira el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cierto, hermanos, que hace un momento hablábamos, cuando estamos en la presencia del Rey hay una distancia enorme por la cualidad y la calidad esencial entre nosotros y Dios. Es dimensional este asunto. Pero hay algo que nos acerca al trono. Ese es Jesucristo. De acuerdo a este pasaje, mi hermano, es tan interesante el libro de Hebreos. El autor menciona que Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los eventos y sacrificios que el pueblo realizaba año con año y a las tradiciones. Por eso hablamos y creemos que este libro fue escrito a judíos, diríamos por ahí, de hueso colorado, ¿verdad? Ellos que estaban tan aferrados a estas prácticas. Pero lo que está haciendo el autor es decirle: mira, el sumo sacerdote ordinario, ¿verdad?, que el pueblo conocía, era un hombre, sí, que intercedía por los pecados del pueblo. Una vez al año podía hacer esto, pero tenía que interceder por sus propios pecados, porque era pecador. Y desde luego este sumo sacerdote estaba limitado a lo que el Señor deseara contestar. Pero dice: tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Este sacerdote fue sacerdote y a la vez fue la ofrenda que el sacerdote mismo entregó. Fue el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto que se entregó por nuestros pecados. Pero además de esto dice: fue tentado en todo. No olvidemos, hermanos, que si bien ilustramos la historia de un rey que vivió como plebeyo, no hay mejor historia que Jesús,
que vivió en la faz de la tierra como uno de nosotros. Y Él sabe lo que es la tentación, lo que es la prueba, lo que es la injusticia. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es la pérdida. Él sabe lo que es la enfermedad. Él sabe lo que es el cansancio. Todo aquello que usted y yo hemos experimentado en algún momento, también Jesús, el Hijo de Dios, lo experimentó. A diferencia que en Él no hubo pecado. A diferencia que muchas veces nosotros en estos momentos dudamos, cuestionamos, nos enojamos, reaccionamos. Pero Jesús no pecó. Sin embargo, hermanos, el mismo sentimiento y el mismo padecimiento fue presenciado por su carne y por su vida. Por eso nos dice aquí, este sumo sacerdote, no tenemos uno que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque Él las experimentó en carne propia, ¿verdad? Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y es entonces, hermanos, que este trono se convierte en el trono de la gracia, en el trono de la compasión, en el trono de la misericordia. Sabe, aún muchas veces que entramos a la presencia del Rey con una actitud, pudiera decirse, un tanto insolente, todavía pudiera haber gracia y misericordia de parte del Rey. Porque es un Rey que además de que tiene la suma posición universal, es un Rey también que entiende perfectamente lo que usted está pasando y lo que yo pudiera estar pasando. Así que, hermano, vengamos a este trono de la gracia de Dios. Y vamos al segundo punto. Entonces, acercarse al trono de la gracia es acercarse a un lugar sensible. No tan solo es un lugar sublime, también es un lugar sensible. Hebreos 10, vamos a ver versículos 19 al 22. Siga con su vista, nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Se menciona, hermano, la misma invitación: acerquémonos, acerquémonos. Lo que el autor menciona y encierra varias veces de esta palabra, acerquémonos. Acerquémonos porque ya hay un sumo sacerdote, ya la expiación por el pecado ya fue presentada. Ya todos, hermanos, tus pecados y mis pecados fueron perdonados al momento que Cristo murió en la cruz. Y nosotros recibimos esa oferta de perdón al recibirle en el corazón. Si esto ha sido así, entonces acerquémonos con confianza ante el trono de su gracia. Recuerde usted, hermano, que cuando el rey dictaba sentencia por alguna obra impía, ¿verdad?, muchas veces se dictaba que ésta fuera castigada de alguna manera. Y el pecado de nuestra vida ya fue castigado en el cuerpo del Señor Jesucristo. Él como sumo sacerdote y Él como ofrenda expiatoria ha pagado nuestras penas y nuestras culpas. Y hoy usted y yo, por eso dice, podemos acercarnos directamente. En el mundo antiguo judaico, sabemos ya bien cómo nadie tenía acceso al lugar santísimo, sino el sumo sacerdote. Era un lugar tan impactante, y desde luego que entrar irreverentemente cualquier persona común moría inmediatamente. Pero el sumo sacerdote podía entrar una vez que había ofrecido el sacrificio. Y si el sacrificio era aceptado, pues no habría problema. Pero muchas veces sumos sacerdotes morían en el instante. Pero aquí, hermanos, dice Jesús fue el sacerdote, el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir, que llegó hasta el lugar santísimo, que corrió el velo, ¿verdad?, atravesó el velo para llegar hasta la presencia del Rey de Reyes, y fue aceptado por el sacrificio que presentó. Y entonces ahora no hay necesidad en nosotros de un sacerdote humano o de un sacerdote físico.
Es Jesús nuestro sumo sacerdote. Es a través de Cristo ahora que tenemos acceso a Dios. Hermanos, sin Cristo no podríamos tener acceso con Dios. Por la condición de pecadores, por la condición caída de nuestra vida y la perfección de Dios. Pero ahora entendemos que este sumo sacerdote es nuestro mediador, como dice en Timoteo, ¿verdad? Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este mediador es el que se encarga de llevar nuestras peticiones delante de Dios, no de una manera presencial, ¿verdad? Como sabemos la función del Espíritu Santo, sino más bien de que Dios al momento de escuchar, quizá a mí no me escucha, quizá a usted no lo escucha, pero a su Hijo sí escucha. Y cuando oramos, oramos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de su Hijo. Él es nuestra credencial, Él es nuestro pasaporte delante de Dios. Y hermanos, en verdad, cuánto gozo debe haber en nuestro corazón de que Jesucristo sea nuestro sumo sacerdote y que ahora nos dice acerquémonos con corazón sincero. Acércate al Señor porque hay alguien que ha intercedido, hay alguien que ha arreglado las cuentas, hay alguien que está constantemente beneficiando nuestra causa delante de Dios. Así que al acercarse a este lugar sensible debemos acercarnos, vamos a ver punto A, en sincera condición. Sincera condición. Si hay un sumo sacerdote, hermano, que ha traspasado los cielos, ¿cómo nos acercamos a Dios? Sí, es cierto que hay que ir con reverencia, con sumisión, con alabanza, pero eso no quita el hecho de que sigue habiendo imperfección y error en nuestras vidas. Acérquese, hermano, en sincera condición. ¿Cuántas veces personas dicen, hermano, yo no me siento bien ahorita? Sé que he equivocado algunas cosas. Sé que he fallado o he dejado algunas prácticas importantes para la vida espiritual. Deje que arregle algunas cosas y después me acerco, después yo busco a Dios, después voy a la iglesia. Actuamos al revés. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nosotros decimos, déjame primero tengo fe y después voy. Es al revés. Una vez compartía que, compartiendo el evangelio con una persona, una señora decía, no, yo voy a ir hasta que me nazca, ¿verdad? Y esa palabra usted la ha escuchado, ¿verdad? No tan solo en las embarazadas, también personas dicen así, no, yo iré hasta que me nazca. Y se refiere, pues, un día tendré ganas, ¿verdad? Un día voy a tener la motivación de ir, ahorita no ha surgido. Hermano, viendo la televisión, no van a surgir las ganas de ir al Señor a adorar, ¿verdad? Estando en un grupo de amigos de malas conversaciones o haciendo malos hábitos, ahí no va a surgir la idea y el deseo de acercarse al Señor. Va a surgir cuando estamos en la exposición de la palabra y el Espíritu Santo obre de tal manera que ilumine nuestro entendimiento, va a crear la necesidad de acercarnos al Señor. Y el pensar en que primero me voy a sentir bien, voy a arreglar algunas cosas y después voy, no es una idea correcta, es contraria a la realidad. Así que acercarnos en sincera condición es tal y como usted está, tal y lo que usted es, así debemos de ir a Dios. Pero, hermano, es que yo he fallado mucho y seguiremos fallando, hermanos, mientras no tengamos el entendimiento de que no es por nosotros una vida exitosa en la fe, sino es por el Señor. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos, que nos ha dado vida nueva al corazón. Y es entonces que hay que ir con sincera condición, decirle al Señor realmente lo que somos, realmente lo que sentimos. Hace unas semanas, cuando veíamos el discipulado con los jóvenes, hablaba una parte que a Dios a veces hay que ir aún con el sentimiento. Dice, ¿podemos orar a Dios enojados? Sí, podemos orar a Dios enojados, pero no justificando nuestro enojo, pero sí decirle al Señor, Señor, estoy muy molesto por tal o cual cosa. Muchas veces nuestro enojo va a ser carnal y equivocado, pero a veces puede ser un enojo de indignación. E ir a Dios con esa necesidad, Él nos va a producir una paz en el interior y un entendimiento después de haber orado. Así que, hermano, no nos limitemos a ir al Señor solo porque el día usted cumplió con todos los rituales cristianos que se propuso en el día.
Ay, hoy no pude hacer mi devocional, hoy no pude llegar a la iglesia, ¿para qué oro? Ya mejor mañana me pongo a cuentas y todo. Acerquémonos con sincera condición. Él conoce nuestra condición, dice Salmo, sabe que somos polvo, sabe que somos imperfectos. En sincera condición hay que acercarse, sentimental, emocional, en la realidad de nuestra vida, pero también hay que acercarse con una suplicante petición. Suplicante petición. Y esto nos enseña, hermanos, que sí podemos pedir. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Pero dice en el versículo 15 de Hebreos 4, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Uno que fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nos habla de recibir, si nos habla de pedir. Y recuerda usted aquella imagen de Esther cuando fue con el rey. ¿Recuerda usted cuál era la temática allí? Que el pueblo de Israel iba a ser castigado, iba a ser exterminado. Y entonces el tío, ¿verdad?, de Esther, Mardoqueo, le comparte, mira, tú tienes que ir con el rey. Tú tienes que abogar por el pueblo con el rey. Porque tú también eres judía y tú también entrarás en ese edicto, ¿verdad? Pero ella decía, bueno, yo no puedo entrar con el rey así. Y otra vez recordamos ese mundo de reyes, pues era una insolencia ir ante el rey, en un momento en donde no había una convocación, en donde no había una audiencia, ir a interrumpir al rey en un momento ordinario, a menos que el rey extendiera su cetro, ¿verdad? Y ese cetro implicaba el perdón, la misericordia. Y vemos en la historia que efectivamente así fue con Esther. Se arriesgó completamente, pero el rey extendió el cetro, ¿verdad? Esa misericordia, esa gracia. Y lo que aquí nos enseña es lo mismo, hermanos. Hay que ir con suplicante petición, porque vamos a un rey que extiende el cetro de gracia a nosotros. ¿Sabe? Hay una parte importante que el autor Spurgeon menciona en uno de sus sermones, y él dice, cuando vayas a pedirle algo a un rey, hazle peticiones grandes, no sea que lo vayas a ofender. Y nos dice de Alejandro, ¿verdad? Magno, Alejandro el Grande, que una vez uno de los súbditos le hizo una petición bastante pretenciosa y que los encargados de segunda mano se molestaron tanto y le preguntan al rey, ¿qué hacemos por su insolencia? ¿Verdad? ¿Lo ejecutamos? Y él dice, no, dice, bueno, este hombre sabe la grandeza de Alejandro y como tal, pues ha pedido cosas grandes, así que concédaselas, ¿verdad? Y nos habla Spurgeon de que cuando vamos delante de Dios debemos ir con grandes expectativas de muchas cosas que podemos recibir, hermano. Y grandes expectativas no son las cosas materiales precisamente. Grandes expectativas trascienden más allá que las cosas materiales. ¿Está de acuerdo? Bueno, vayamos así con esa expectativa, con una suplicante petición. Vayamos así con ese deseo, sabiendo que vamos con el Rey del universo. Y finalmente también, hermanos, un lugar sensible que es el trono de la gracia, hay que acercarse con suficiente confianza. Suficiente confianza. Nos dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sería difícil que un hombre común dudara de la capacidad de un rey, dudara de la palabra de un rey. Hermano, pero sabe, no dudamos muchas veces por la persona, dudamos porque nuestro corazón humanamente es incrédulo. ¿Cuánto nos cuesta creer? Vea usted el libro de Hebreos, vea usted cualquier libro de la Biblia. ¿Cuál era el pecado que se repetía constantemente y constantemente del pueblo de Dios? La incredulidad. Incredulidad. Hay algunos que han dicho que la incredulidad es la que hace iniciar cualquier otro pecado en el corazón. Una vez compartiendo y pensando esto, bueno,
pero hay pecados que fueron por inmoralidad, hay pecados que fueron por codicia, hay pecados que fueron por venganza. ¿Qué tiene que ver la incredulidad? No esperar, no creer la suficiencia de Dios, que Él tiene cosas mejores, que los deleites que Él ofrece son superiores a los que el mundo ofrece. Todo pecado verdaderamente, hermanos, nace de la incredulidad. Y cuando estamos delante de Dios, ese aspecto de nuestro corazón debemos luchar contra ello. Sí podemos incluso, hermanos, decir al Señor, permíteme creer, cuando nuestra incredulidad está tomando ventaja, permíteme creer, permíteme ver. Pero si hay algo, hermanos, que va a desarrollar la confianza al momento de orar, es conocer al que le estamos pidiendo. Eso desarrolla la confianza. Cuando Abraham no negó llevar a su hijo a sacrificio, conocía al que le estaba hablando. Él tenía una relación, una muy buena relación con Jehová, y no se negó a las palabras que el Señor le demandó en esa ocasión. Mi hermano, entre más cerca estemos del Señor, conociéndole, entendiendo cómo funciona, entendiendo cómo actúa, entendiendo sus planes y su esencia, va a ser más fácil creer. Es mucho más sencillo creer. Esta confianza, hermanos, debe ser suficiente al momento de orar. Podemos ir usted y yo ante el trono de su gracia confiando muchas cosas. Al Dios al que vamos a hablar es un Dios que escucha. Es un Dios sabio que va a determinar lo mejor, pero sabe que es también algo tan positivo de todo esto, que es un Dios de amor. Y por lo tanto, en su juicio, en su criterio, hará lo que es mejor. Inclusive mucho más de lo que yo me pueda imaginar. A veces, hermanos, nosotros pedimos al Señor cosas tan aferradamente. Si yo tuviera esto, Señor, si tú permitieras esto, yo estaría feliz. Y muchas veces Dios quiere darnos mucho más de eso. Quizá hay que esperar un poco más. Quizá tendrán que venir cosas para que esto se complete, que se ven como en desventaja, pero Él tiene todo el amor en su corazón hacia nosotros. Y Él querrá actuar en la manera más beneficiosa para nuestro ser. Hermano, debemos de creerlo. Cuando vamos a Dios, no vamos con un Dios lleno de ira y de crueldad, que quiere ver el sufrimiento de sus hijos. Es todo lo contrario. Aún el sufrimiento que Él permite es por amor, para hacernos mejores hijos ante su presencia. Así que, hermano, vayamos con suficiente confianza. Quisiera terminar, hermanos, que en la audiencia con el Rey, usted debe llevar grandes peticiones, grandes expectativas y grandes honores. Y aquí recibirá grandes respuestas por el más grande amor del gran Salvador. Cada oración, hermano, que usted hace, cada momento que usted dedica para tener un momento a solas con Dios, recuerde que está delante del Rey, que está ante el trono, pero el trono de la gracia. Esa misericordia y ese oportuno socorro lo podemos pensar en dos maneras. Es la gracia para salvar al pecador. Es la gracia para salvar no al pecador solamente que no conoce a Cristo, aún nosotros que conocemos a Cristo. Su gracia nos perdona. Debemos llegar a su trono de gracia, hermanos, para pedir perdón y restauración. Si hay cosas en nuestra vida que nos han sacado del propósito espiritual. Y esa gracia no tan solo salva, sino también otorga beneficios, hallar el oportuno socorro. Él nos puede librar, nos puede ayudar en los momentos de prueba, hermanos. Ese trono está dispuesto para que usted y yo vayamos constantemente. Le invito a cerrar sus ojos, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y así oramos. Padre, agradecemos esta mañana que nos has permitido el meditar en tu palabra. Verdaderamente nos ubicamos como simples ciudadanos en una nación grandísima espiritualmente, en donde tú eres el único y suficiente Rey. Señor, en verdad, permite que nuestro corazón comprenda esta verdad magnificada de cuánto poderío hay en tu mano,
de cuánta sabiduría emana de ti, Señor, y de cuánto amor fluye, el por cual permites eventos para nuestro bien. Padre, en verdad reconocemos batallar con la incredulidad, batallar con el ritualismo, Señor. Pero pedimos en esta hora, permite que nuestra oración sea una audiencia natural, sea una audiencia agradable delante de la majestad, con una credencial de acceso por la sangre de Jesucristo. Ayúdanos a entender este hecho, Señor. Ayúdanos a glorificar tu nombre por el gran amor que has derramado en nuestras vidas, que aún no reservaste ni siquiera la vida del unigénito Hijo de Dios. Mientras oramos, ¿cuánto pecado hay en nuestro corazón? ¿Cuánta incredulidad? ¿Cuánto egoísmo y desconfianza llevamos al altar cuando estamos orando? Pero cuando nuestra mirada se dirige hacia esa escena, ese atrio, esa explanada en donde está el gran trono de la gracia, cierto que vemos a un rey, a una majestad sublime, incomparable, pero ese rey, lleno de todo, también es lleno de amor. Y con su amor envió a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Romanos dice que el que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que pedimos? Hermano, lo más grande que Dios pudiera dar, ya lo dio. Ya dio a su Hijo Jesucristo. Ya cualquier cosa es pequeña comparado a eso que ya ha dado. ¿Por qué dudar? ¿Por qué desconfiar de nuestro Rey Salvador? ¿Por qué no más bien en esta hora revertimos ese pensamiento y vemos al Rey con una mano generosa, dispuesta a favorecer, a bendecir nuestras vidas? Pero ese Rey tiene que ser exaltado, reverenciado, magnificado desde nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que entraste a su presencia para atribuirle alabanza, para agradecerle, para tener un momento de compañerismo y de dulzura, una relación sin estorbos? Quizá hoy pueda ser un buen momento ahí en su lugar. ¿Por qué no usamos este tiempo para agradecer? Gracias, Señor, por el don de Jesucristo. Gracias, Señor, porque a pesar de la diferencia dimensional del cielo y la tierra, de mi persona y tu persona, tienes a bien escucharme, tienes a bien invitarme al trono de la gracia. Hermano, como esta palabra lo ha dicho, acerquémonos, acércate. Si por algún tiempo has estado lejos, si por algún tiempo te has desviado de este camino, de esta palabra, si por algún tiempo has usado tu vida para otros fines, acércate a este trono de la gracia. Aún si hay pena, aún si hay vergüenza, aún si hay resistencia, Él conoce tu condición. Acércate al trono de la gracia. Permite restituir una comunión con Él esta mañana. Pídele perdón por tus pecados. Pidamos perdón por la incredulidad que vive en nuestro interior. Y pidámosle que nos ayude a confiar. Bueno, si hay una razón, si hay un pecado en tu corazón que te ha alejado de Dios, ¿por qué no te arrepientes?
y arreglas cuentas esta mañana. Ven al trono de la gracia y hallarás el oportuno socorro. Hallarás la ayuda. Quizá, hermano, estás en un momento de turbación y dificultad. Mira, el Señor no te está viendo con lejanía. Él es cercano a ti. Ven al trono de su gracia. Y más que una respuesta a tus deseos, permite que te consuele. Permite que te cobije con su presencia perfecta. Quisiera hacer una última invitación. Si quizá usted esta mañana reconoce no tener una comunión con Dios, quizá usted le ha orado, le ha rezado en algún momento, usted cree en Él, pero reconoce que no hay una relación tan estrecha como esta mañana se ha enseñado. ¿Por qué no viene al trono de la gracia? Que Jesucristo es esa gracia derramada, esa gracia expresada completamente. A través de Jesucristo usted puede tener comunión con Dios. ¿Habrá alguna persona esta mañana que dirá: yo quiero recibir a Jesucristo en mi corazón? ¿Habrá alguna persona entre nosotros que dirá: hermano, yo quisiera arreglar cuentas, yo reconozco que hay muchos problemas en mi interior hacia con Dios? Si ese es su deseo, querrá levantar la mano en su lugar. Nadie ve, solo yo permanezco con mis ojos abiertos para observarle y orar por usted, un compromiso de orar. Puede bajar su mano. Amén, gracias. ¿Habrá alguien más que dirá: amén, gracias, gracias a Dios? Gracias por esta respuesta. Gracias a Dios, joven. Gracias. Puede bajar su mano. Gracias. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Una persona más. Otra persona. Gracias. ¿Habrá alguien más que dirá: gracias? Yo también. Bien, gracias a Dios. Hermanos varones, estén listos, por favor, para aconsejar. ¿Habrá alguien más que dirá: yo también, hermano, quisiera recibir a Jesucristo esta mañana en mi corazón? Varias manos fueron levantadas de recibir a Cristo, hermano, pero si usted y yo estamos en esa calidad, oremos en nuestro corazón, en nuestro lugar, agradeciendo. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por el amor con el cual nos has hablado y por el amor con el cual actúas en nuestro alrededor. Pedimos, Señor, que cada decisión sea tomada en cuenta, Señor, sea analizada, sea contestada, Señor, de parte de tu voluntad perfecta. Permítenos, Señor, seguir avanzando. Permítenos, Señor, seguir manteniendo una comunión íntima y pura contigo cada día en oración. Así, Señor, te damos las gracias y la honra y la gloria por Cristo Jesús. Amén.